El ojo humano puede ignorar detalles, pero las cámaras nunca mienten. Lo que estás por ver no son efectos de Hollywood, sino 16 registros crudos captados por teléfonos y sistemas de vigilancia en el momento exacto en que lo imposible decidió manifestarse. Sombras que cobran vida y presencias que desafían toda lógica científica. Apaga las luces y observa con atención, porque después de estos minutos empezarás a preguntarte si realmente estás solo en la habitación en este mismo instante. Las cámaras de seguridad están diseñadas para vigilar lo tangible, pero a veces captan lo que no pertenece a este mundo. En este registro, observamos a un oficial de vigilancia cumpliendo su turno habitual en la recepción de un edificio. Todo parece estar en calma, hasta que una densa y extraña bruma comienza a materializarse en medio del lobby. No se trata de un error técnico ni de un reflejo. La silueta posee una densidad inquietante que se desplaza con intención. Lo más aterrador ocurre cuando el guardia nota la presencia. Su reacción es inmediata. Se levanta bruscamente con el rostro desencajado por el horror absoluto. No hay duda de que sus ojos vieron algo que la lógica no puede explicar. Una manifestación física que lo dejó paralizado de miedo. Look at I saw that shit. I saw that shit. See, I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera. I'm like, you know what? I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? Muchos padres descartan los miedos nocturnos de sus hijos como simple imaginación, pero este hombre decidió instalar una cámara tras escuchar a su hija decir que algo dentro del armario la llamaba por las noches. Con la luz encendida, el registro capta un momento perturbador. La pequeña se acerca al closet y abre la puerta con una calma inquietante. Lo que sigue desafía toda explicación. La niña se queda petrificada, manteniendo una mirada fija hacia la oscuridad del interior, como si estuviera entablando un diálogo silencioso con una presencia invisible que la observa desde las sombras. Tras unos segundos de tensión insoportable, la pequeña sale de la habitación visiblemente alterada. Apenas cruza el umbral, la pesada puerta del armario se cierra lentamente por una fuerza interna, confirmando que, efectivamente, ella no estaba sola. Este hombre llevaba semanas escuchando pasos y susurros, pero nada lo preparó para lo que grabó al despertarse en plena madrugada. Tras oír ruidos extraños en el baño, decidió confrontar su miedo con la cámara en mano. Al llegar a la puerta, el video capta algo aterrador: la cabeza de un niño asomándose desde el borde del marco. Con cautela, el hombre avanza mientras la pequeña figura parece esconderse detrás de la puerta. Sin embargo, al abrirla por completo para descubrir al intruso, la habitación está totalmente vacía. En solo segundos, la presencia se desvaneció en el aire, dejando solo un silencio sepulcral. Los residentes de esta vivienda aseguraban que algo acechaba en las sombras, una sospecha que cobró vida al revisar esta grabación de madrugada. En el rincón de la habitación, una bruma oscura con una silueta humanoide claramente definida comienza a desplazarse con una fluidez antinatural. No es una mancha en el lente ni un juego de luces, es una forma sólida que parece reconocer el entorno antes de desvanecerse en la nada. Este avistamiento nos hace cuestionar la seguridad de nuestro propio hogar. ¿Alguna vez has sentido una presencia observándote o has visto una sombra similar en tu habitación? Extraído de los foros de fenómenos paranormales más profundos, este metraje fue captado en Hermitage, Tennessee, tras el paso de un devastador tornado. Mientras un hombre y su hijo conducían por una carretera secundaria sin luz, la cámara de su auto registró algo imposible. Al borde del camino, una joven vestida con lo que parece un pijama de encaje de principios del siglo XX permanecía en cuclillas, totalmente inmóvil. El conductor describe una sensación eléctrica de inquietud absoluta al ver que la figura ni siquiera levantaba la cabeza. Lo más perturbador es que, aunque pasó a escasos metros, su hijo no notó nada. 30 minutos después, al regresar al lugar, no había rastro de ella. ¿Era una víctima del pasado manifestándose tras la tormenta o una persona real en estado de shock? La claridad del vestido blanco en la oscuridad es difícil de olvidar. Lo que comenzó como una noche tranquila se transformó en una pesadilla de sombras para este joven. Mientras se encontraba en su sala, notó algo inquietante al fondo del pasillo. Al apagar las luces, una figura alta y oscura se materializaba en el umbral de la habitación. Buscando una explicación lógica, enciende las luces y el ente desaparece instantáneamente, dejando el pasillo vacío. Sin embargo, el horror se confirma al apagar el interruptor nuevamente. La silueta sigue ahí, inmóvil, observando desde la oscuridad. Es un aterrador juego de presencia y ausencia que demuestra que algunas entidades solo necesitan las sombras para manifestarse ante nosotros. Viajamos hasta el año 2013,
a un supermercado en Krasnodar, Rusia, para revisar uno de los registros más perturbadores de esa región. En plena madrugada, mientras un empleado realiza las labores de limpieza en los pasillos vacíos, la cámara de seguridad capta un movimiento imposible. Una densa bruma oscura con una consistencia casi sólida atraviesa el local con una rapidez sobrenatural. Lo que heló la sangre de los trabajadores no fue solo el movimiento, sino el momento en que la entidad se detiene y queda estática frente al lente, como si supiera que la están observando. Durante años, los empleados de este recinto reportaron una sensación de opresión constante, convencidos de que aquella presencia captada en video nunca abandonó el lugar. Esta mujer vivía un tormento nocturno, risas inexplicables y voces que provenían de su tejado. Una madrugada, armada con su teléfono, decidió grabar hacia el exterior donde descansaba su camioneta. Lo que captó es la definición pura del terror. Por encima del vehículo, una entidad de túnica oscura y cabellos largos levitaba en el aire. Sus ojos emitían un brillo sobrenatural mientras lanzaba alaridos inhumanos que hielan la sangre. Lo más inquietante es que tras viralizarse, cientos de personas aseguran haber escuchado esos mismos sonidos o haber visto a este ser acechando en la oscuridad de sus propios hogares. Lo que comenzó como una pacífica toma de un ciervo en el jardín terminó revelando el oscuro pasado de una antigua granja sureña. Mientras la mujer grababa a través del cristal, el reflejo de la ventana captó una presencia imposible justo detrás de ella. Se distingue una figura masculina que parece cargar a un niño o una entidad sobre su hombro. Sin hijos ni mascotas en casa, el hallazgo fue devastador. Considerando que el antiguo dueño falleció en la propiedad y que ella escuchaba pasos constantes en el ático, esta imagen fue la prueba final para abandonar el hogar para siempre. Los habitantes de esta casa vivían atormentados por ruidos inexplicables y objetos que cambiaban de lugar durante la noche. Decidieron instalar una cámara en la sala y lo que registraron a las 3 de la mañana es material de pesadillas. En la oscuridad total, la puerta principal se entreabre lentamente sin que nadie esté del otro lado. De repente, desde la penumbra exterior, emergen dos ojos brillantes que emiten un resplandor antinatural. Lo más aterrador es que la entidad parece fijar su mirada directamente en el lente, como si supiera que a través de esa cámara tú también la estás observando. Hay un niño golpeando la puerta. El silencio de la madrugada se rompió con unos golpes secos y violentos que sacudieron la puerta principal. Este hombre, despertado por el estruendo, decidió grabar el momento exacto del acoso en la imagen. Se distingue claramente la silueta de un niño golpeando con una fuerza impropia para su tamaño. Sin embargo, lo que hace que este metraje sea perturbador es la rapidez de la acción. El hombre abre la puerta en cuestión de segundos y el pasillo está completamente desierto. En una sola toma, sin espacio para trucos, la entidad simplemente se desvanece en el aire tras el último golpe. Este clip captura un fenómeno que desafía cualquier explicación física sobre la luz y la materia. En plena madrugada, la cámara de vigilancia de un restaurante registra una anomalía al otro lado de la calle que ha dejado atónitos a los investigadores. Sobre la acera, frente a una zona residencial, aparece una silueta blanca que deambula sin un rumbo fijo. Lo que hace que este registro sea verdaderamente escalofriante es su naturaleza inconsistente. Mientras camina, la figura se vuelve transparente por intervalos, permitiendo ver el fondo a través de ella hasta casi desvanecerse por completo para luego recuperar su brillo espectral. No parece ser un reflejo ni un fallo técnico, sino una presencia atrapada entre dos dimensiones. I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Lo que parecía ser una noche rutinaria de videojuegos y charlas entre amigos se convirtió en el registro de un evento sobrenatural que los marcaría para siempre. Mientras el grupo interactuaba en una transmisión en vivo, la cámara de uno de los jóvenes captó algo que no debería estar allí. En el fondo de su habitación, una silueta oscura y de aspecto fantasmal cruzó rápidamente detrás de su silla, moviéndose con una fluidez inquietante. El chico sintió un cambio brusco en el ambiente y volteó de inmediato, pero el lugar ya estaba vacío. El impacto en el resto del grupo fue instantáneo, sus rostros de terror absoluto lo dicen todo. Tras el incidente analizaron el metraje cuadro por cuadro, confirmando que la presencia tenía una forma definida y no correspondía a ninguna sombra natural.
Un momento aterrador que demuestra que a veces no estamos tan solos como creemos frente a la pantalla. Este aterrador registro nos traslada a una solitaria carretera de montaña en Argentina durante una tarde de tormenta. El conductor avanzaba con precaución debido a la lluvia, sin imaginar que su cámara estaba captando una escena perturbadora. Fue solo meses después, al revisar el material, que notó un detalle que le heló la sangre. Entre la neblina y las ramas aparece por breves segundos una silueta suspendida de un árbol al borde del camino. La figura, inmóvil y carente de vida, parece observar el paso de los vehículos en ese tramo olvidado, dejando una pregunta inquietante. ¿Era un eco del pasado o algo mucho más oscuro? Lo que debería haber sido un recuerdo feliz para esta familia se convirtió en un enigma inexplicable. Durante el festejo de cumpleaños de la abuela, entre risas y canciones, la cámara registró algo que nadie en la habitación pudo notar en ese instante. En una fracción de segundo, una figura oscura y pequeña parece materializarse, atravesando la mesa y cruzando velozmente por detrás de la anciana. La silueta, que guarda una inquietante similitud con la forma de un niño, desaparece tan rápido como llegó. Es un recordatorio perturbador de que incluso en nuestros momentos más íntimos podríamos no estar tan solos como pensamos. Micro hospital, we heard a bang, and we turned around because we said, well, who is coming in? The thing is that there's no one behind us, and we looked inside the car, and we said, you see the car. Holy shit, huh? The worst part of all is that we don't want to go out not fear fucking hell. The worst part of all is that it moves inside the car and there's no one. Now we are going to go check the car, but it seems as if it were a reflection. Este registro, captado recientemente con una claridad asombrosa, comienza con un hombre visiblemente perturbado en el pasillo de un hospital. Él y su acompañante escucharon pasos tras ellos, pero al mirar hacia el estacionamiento descubrieron algo aterrador. A través del cristal delantero de su auto, una cara fantasmal de facciones marcadas los observa fijamente, realizando ligeros movimientos que desafían toda lógica. Armado de un valor increíble y sin cortar la grabación, el hombre decide confrontar la aparición. Se acerca al vehículo mientras la tensión se vuelve insoportable. Abre la puerta de golpe y descubre que el interior está completamente vacío. Goosebumps, brother, goosebumps, scared shitless. There is no one momentum. It's a lot. Shit, and on top of that, it's looking at us, you son of a bitch. Chayo, my separation. Sin embargo, el verdadero horror ocurre al regresar al pasillo. Al enfocar nuevamente el auto desde la distancia, el rostro espectral ha reaparecido en el mismo sitio, moviéndose lentamente como si nunca se hubiera ido. Una prueba perturbadora de que algunas presencias no pueden ser confrontadas físicamente. ¿Alguna vez has captado algo inexplicable con tu cámara? ¿O has sentido una presencia acechándote en la oscuridad? Queremos conocer tu historia. Déjanos tu experiencia paranormal en los comentarios. Si estos metrajes te erizaron la piel, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte nuestro próximo top. Recuerda que el misterio siempre está ahí fuera, esperando a ser grabado.